En los estratos del suelo tunecino, los arqueólogos han hallado una anomalía tan extraña como aterradora. Una capa de 1 metro de espesor compuesta por ceniza absolutamente inerte. Debajo, rocas vitrificadas por el calor y huesos densamente comprimidos. Encima, la nada, el vacío absoluto. No hay una degradación gradual ni una decadencia natural. Una vasta metrópolis de la antigüedad no desapareció tras una guerra larga y agotadora. Se evaporó en 144 horas de un infierno ininterrumpido. Esto no es solo un enigma arqueológico, es la evidencia de una monstruosa anomalía histórica. La mayor maquinaria militar de la antigüedad no borró de la faz de la tierra a un enemigo formidable y activo, sino que destruyó metódicamente a un vasallo leal y completamente desarmado, que llevaba décadas pagando sus tributos con obediencia. ¿Para qué aniquilar a quien ya está de rodillas? La destrucción de la capital africana en el año 146 a.C. no fue solo el triunfo de legiones curtidas. Fue un acto de sadismo geopolítico sin precedentes. Una limpieza total que alteró el orden mundial para siempre. Un acto que borró una gran cultura, pero que al mismo tiempo, y como un virus, activó un mecanismo irreversible de putrefacción en el corazón mismo del vencedor. Todo comenzó con el miedo. Un terror animal, primitivo y paralizante. Medio siglo antes de estos sucesos, el general cartaginés Aníbal atravesó Italia como un implacable dios de la muerte, dejando tras de sí montañas de cadáveres romanos pudriéndose en canas. Casi 80.000 muertos en un solo día de luz. Los anillos de los caballeros y políticos caídos se recogían del campo de batalla y se enviaban al otro lado del mar por canastas. Y aunque el Estado sobrevivió de milagro, Roma se quebró por dentro. El dolor de toda una generación de vencedores se cristalizó en una psicosis masiva y agresiva. Imaginen a una nación que durante décadas se va a dormir con una espada afilada bajo la almohada, incluso cuando el viejo enemigo lleva tiempo enjaulado. El poder ya no buscaba un compromiso diplomático complejo, ansiaba una sola cosa: el borrado absoluto y físico del oponente derrotado de los anales de la historia. Es la mentalidad de quien sobrevivió por azar, mutada en el cálculo frío de un verdugo serial. ¿Qué sentirían ustedes al darse cuenta de que sus líderes están dispuestos a sacrificar cientos de miles de vidas solo por el terror ciego a los fantasmas del pasado? ¿Podrían votar por la muerte de todo un pueblo en aras de la cómoda ilusión de su propia seguridad? El tiempo pasó de forma implacable. La pesadilla del siglo pasado ya estaba cubierta por la pátina verde de los monumentos de bronce, pero los senadores seguían despertando empapados en sudor frío. Y aquí reside el principal cambio social de aquella época. La élite se dio cuenta de algo increíblemente cínico. La amenaza se vende muy bien a las masas. El pánico es un recurso político ideal e inagotable. Los burócratas convirtieron un viejo resentimiento nacional en el cimiento de hormigón armado de su poder. La atmósfera opresiva de búsqueda de enemigos internos se volvió la rutina diaria. Centurias de élite marchaban sobre el empedrado y los oradores pronunciaban discursos encendidos desde las tribunas, pero bajo las togas blancas se ocultaba un escalofrío gélido de inseguridad. La capital del mundo empezó a parecerse a un depredador enloquecido por su propia fuerza, que desgarra metódicamente con sus garras a una víctima atada, simplemente porque recuerda genéticamente el filo de sus colmillos. El sistema exigía sangre nueva para justificar sus presupuestos inflados. La hegemonía total exige una obediencia ciega. Cualquiera que intente erigir un imperio eterno sobre las cenizas ardientes de su vecino, inevitablemente cae en el abismo de la falta de límites. Y entonces ocurre lo imprevisto. Un caso de fuerza mayor que vuelca bruscamente el tablero. Un error de cálculo fatal en los planes fríos del hegemón. El enemigo derrotado, humillado y asfixiado por pagos abusivos, se niega categóricamente a morir. Los romanos esperaban sinceramente que su viejo rival se pudriera en silencio entre las arenas, que sus mercados quedaran vacíos bajo el peso de las sanciones y que sus ciudadanos se degradaran hasta la barbarie. Pero subestimaron catastróficamente la resiliencia de los púnicos. Esa subestimación fue el detonante que arrastró inexorablemente a la República hacia la oscuridad de crímenes nuevos y sin precedentes. Mientras los patricios codiciosos se repartían las nuevas provincias entre escándalos, la inteligencia traía informes aterradores desde la costa sur.
Cada palabra en esos pergaminos era una bofetada al ego hipertrofiado de la metrópoli. El enemigo no solo sobrevivió a pesar de los pronósticos, sino que se estaba enriqueciendo rápidamente. Los vencidos, privados para siempre del derecho a tener un ejército y una flota de guerra, volcaron toda su energía desesperada en el comercio. Sus puertos reconstruidos volvían a llenarse con cientos de pesados barcos de carga. Sus plazas bulliciosas rebosaban de grano selecto y telas preciosas. Peor aún, liquidaron sus gigantescas deudas de reparación con un adelanto burlón respecto al cronograma. Esto enfurecía al Capitolio más que cualquier rebelión armada. El triunfo financiero de los vencidos resultó ser la humillación más dolorosa para los vencedores. La prosperidad de un Estado ajeno y formalmente independiente empezó a interpretarse abiertamente como una amenaza directa para Roma. El torpe aparato estatal crujió pesadamente al poner la economía en pie de guerra. Solo hacía falta un tecnicismo legal, una sola chispa para echar por tierra ese éxito ajeno. El defensor de la patria para unos se convierte inevitablemente en un criminal de guerra para otros. La metrópoli construía grandiosos acueductos para abastecer a las ciudades con agua limpia, mientras los púnicos construían barcos espaciosos para proveer al continente de mercancías. Pero tanto la creación como el comercio resultaron absolutamente impotentes ante la sospecha maníaca de la superpotencia en ascenso. Hacia finales del año 152 a.C., la tensión social alcanzó su punto de ebullición. En los pasillos semioscuros del poder empezaron a sonar notas metálicas, nuevas y frías, de sentencias sin concesiones. Y mientras en las plazas los veteranos canosos y cubiertos de cicatrices enardecían a los ciudadanos con recuerdos de la sangre derramada por sus abuelos, al otro lado del mar cálido bullía una vida completamente distinta. Allí, entre el estruendo de las grúas portuarias y el tintineo incesante de la plata, florecía velozmente un auténtico milagro económico. Un milagro que un anciano terco e influyente ya había decidido borrar de la historia humana hasta el último ladrillo. Ese anciano sabía mucho de manipulación. Marco Porcio Catón. Veterano, asceta y fanático. Mientras en los mercados africanos la plata sonora corría como el agua, en la penumbra fresca del Senado romano maduraba un plan gélido. A principios del año 150 a.C., Catón viajó al sur en una inspección. Esperaba ver chozas miserables de bárbaros doblegados. En su lugar, sus ojos fueron quemados por un sol deslumbrante que se reflejaba intensamente en los techos dorados. Vio el poder aterrador del comercio renacido, caravanas con telas exóticas, montañas de grano selecto y multitudes de personas alimentadas y seguras de sí mismas. Cartago no estaba muriendo. Cartago estaba disfrutando de la paz. Eso, el viejo guerrero no lo podía perdonar. Regresó a Italia y llevó al Capitolio higos africanos frescos. Dejó caer deliberadamente el fruto maduro sobre el frío suelo de piedra. La piel verde se rompió y brotó el jugo dulce. Plutarco escribió que el anciano mantuvo una pausa dramática. «Este higo fue cortado hace apenas 3 días», pronunció el orador secamente. La sala ruidosa se quedó paralizada al instante. «Miren que cerca de nosotros se encuentra la amenaza mortal». Desde ese mismo día, Catón terminaba cualquier discurso con una frase maníaca. «Cartago debe ser destruida». Las palabras sonaban como latigazos. Caían sobre las cabezas de los oyentes, paralizando metódicamente los restos de sentido común. ¿Podrían ustedes resistir mucho tiempo a este bombardeo psicológico diario? ¿Soportarían la presión de la propaganda cuando un héroe nacional profetiza cada día desde la tribuna la muerte de sus hijos? Tras 2 años de semejante procesamiento político agresivo, la sociedad estaba madura para la sangre. Los intrigantes del Senado pusieron en marcha un esquema genialmente rastrero. Un ataque militar directo se vería demasiado tosco, y los romanos adoraban la limpieza jurídica de sus trapos sucios. Decidieron usar una fuerza subsidiaria, el reino de Numidia, los vecinos del sur de los púnicos, tribus de jinetes agresivos bajo el mando del rey Masinisa. El viejo tratado de paz romano prohibía estrictamente a los cartagineses ir a la guerra sin permiso del Senado. Era una soga ideal e invisible. Los numidios empezaron a arrebatar descaradamente tierras ajenas, quemando aldeas, robando ganado y matando campesinos. Cartago enviaba a Europa súplicas humillantes. Sus emisarios rogaban por justicia. Pero las comisiones del Senado llegaban,
miraban con indiferencia los graneros ardiendo y se marchaban en silencio. La crueldad burocrática se manifestó en estado puro. La ley no se convirtió en un escudo para los débiles, sino en un sofisticado instrumento de tortura. La muerte de todo un estado se envolvía cuidadosamente en hojas de pergamino con sellos de plomo. El grado de tensión social en la metrópolis alcanzó el límite crítico. La paciencia se agotó. Imagínense en el lugar de un simple comerciante de especias. Calles estrechas, olor a pescado podrido y sudor. Bandidos externos degüellan a tus parientes en la frontera, mientras el árbitro mundial mira cínicamente hacia otro lado. La desesperación siempre se impone a la lógica. Hacia la primavera del año 151 a.C., los púnicos no aguantan más. Reúnen una milicia popular y lanzan un contraataque desesperado contra los campamentos numidios. La trampa se cerró con un estruendo ensordecedor, un error catastrófico, un fallo fatal en la templanza. El imperio solo esperaba eso. El tratado de paz se ha roto. Se ha encontrado, de forma absolutamente legal, el pretexto ideal para una campaña punitiva a gran escala. En los puertos militares de Italia, las legiones empezaron a embarcar en crujientes naves de transporte. El plomo de lo inevitable se cernió sobre el Mediterráneo. ¿Podrían ustedes resignarse al hecho de que el derecho básico a la legítima defensa signifique para ustedes una sentencia de muerte inmediata? Miren esta catástrofe inminente a través de los ojos de un joven escribano romano. Pone el sello del acre en el decreto de movilización masiva. La cera roja caliente le quema los dedos finos. Una mirada indiferente y aburrida se desliza por las líneas uniformes. En esas letras de tinta está cifrada la muerte de cientos de miles de personas, pero para él es solo la rutina de la tarde, otro paso exitoso en su carrera. La máquina estatal mastica destinos ajenos sin emoción alguna. El chantaje geopolítico alcanzó su máxima velocidad. Los púnicos se dieron cuenta de la magnitud del fracaso e intentaron dar marcha atrás. Por miedo, ejecutaron a sus propios comandantes de la milicia y enviaron embajadores a los vencedores con una oferta de capitulación total. Se arrastraron humillados por el polvo. Pero el engranaje de la destrucción ya iniciado no se podía detener. La codicia de las élites romanas exigía nuevas tierras fértiles. La paranoia exigía un silencio de cementerio en el sur. La diplomacia mostró su verdadero rostro depredador, el asesinato impecablemente legal del principal competidor económico, el triunfo absoluto del sadismo administrativo. Las sanciones económicas no funcionaron como una herramienta de control diplomático, se convirtieron en una soga de seda al cuello. Una economía pacífica y próspera es siempre un blanco perfecto. Cuando una riqueza colosal carece de dientes de acero, se convierte simplemente en una carnada apetitosa para el depredador. Los éxitos de los vencidos enfurecieron a los vencedores mucho más que el choque de sus espadas hace medio siglo. El mundo vio la terrible fórmula de la hegemonía imperial. La justicia de los poderosos no es más que crueldad institucionalizada y bellamente empaquetada. Los romanos escribieron leyes complejas para gobernar a decenas de pueblos, pero esas leyes resultaron absolutamente impotentes ante el instinto animal primitivo de la destrucción total. El Capitolio presentó su primer ultimátum, y ese documento gélido no dejaba oportunidades diplomáticas. Las velas blancas de una enorme flota de transporte cubrieron gradualmente todo el horizonte. La oscuridad descendió sobre las calurosas costas de África. Y en esa sombra espesa y pegajosa, hacia los puertos bulliciosos, no se acercaba simplemente una flota punitiva. Se acercaba, lenta pero inexorablemente, una traición absoluta y fría. La traición atracó en las costas de Útica en la primavera del año 149 a.C. Una sombra enorme de las velas de guerra romanas cayó sobre la arena calentada por el sol. Los púnicos todavía esperaban desesperadamente comprar la vida. Enviaron a los cónsules a sus mejores negociadores. La respuesta del imperio fue sumamente simple y fría. Nos entregarán a 300 niños y niñas de las familias más influyentes, como garantía sólida de sus intenciones pacíficas. Deténganse un segundo e imaginen este momento. Ustedes son políticos nobles, tienen estatus, poder y dinero. Y les dicen directamente a la cara: entrega a tu hijo como rehén a quienes sueñan con tu muerte. De lo contrario, mañana tu patria arderá hasta los cimientos. ¿Podrían ustedes tomar esa decisión terrible?
Esto no es alta diplomacia de Estado, es chantaje geopolítico puro y concentrado. La ciudad se sumergió en la oscuridad de sollozos pesados. En los muelles del puerto se oía un lamento ensordecedor. Las madres se aferraban con todas sus fuerzas a los bordes de los botes de transporte que zarpaban, despellejándose los dedos hasta sangrar contra la madera mojada. Se llevaban a los niños para siempre hacia lo desconocido. El sacrificio fue hecho, el tratado fue sellado con sangre viva, pero la maquinaria del engaño burocrático apenas comenzaba a acelerar. Los legados romanos sonrieron cínicamente y presentaron la segunda exigencia. Ya que tanto desean una paz duradera, ¿para qué quieren los arsenales llenos? Entreguen todas las armas, hasta la última espada oxidada. Los cartagineses obedecieron también a esto. Hileras interminables de pesadas carretas se dirigieron al campamento romano. Como escribió el historiador Apiano, entregaron voluntariamente 200.000 juegos completos de armaduras, millones de dardos y flechas, y miles de voluminosas máquinas de asedio. Una montaña entera de acero mortal y brillante pasó suavemente a manos del enemigo. La madera reforzada de las catapultas se depositó a los pies de los legionarios. La ciudad quedó absolutamente desnuda, indefensa y desangrada. Las élites de Cartago creían sinceramente que habían comprado la paz. En realidad, solo habían comprado boletos en primera fila para su propia ejecución. La diplomacia romana es el arte sofisticado de desnudar a la víctima antes de empujarla al abismo. Se hizo un silencio asfixiante. Los embajadores de Cartago estaban de nuevo ante los cónsules en la fresca tienda romana. Y entonces sonó el acorde final de esta monstruosa sinfonía de mentiras. El cónsul Censorino se levantó lentamente de su silla. Su voz carecía absolutamente de emociones. Era una seca constatación burocrática de los hechos. Han entregado las armas. Eso está muy bien. Ahora abandonen la ciudad de inmediato. Destruiremos Cartago hasta sus cimientos. Pueden construir casas nuevas donde quieran, pero a no menos de 15 millas de la costa. El golpe. Un shock ciego. El aire se quedó atascado en los pulmones como un bloque de hielo. ¿Abandonar sus hogares? ¿Dejar los antiguos altares de sus antepasados? ¿Alejarse del mar que era su sangre, su vida, su único sentido? Una antigua nación de comerciantes sin salida a las grandes aguas es un cadáver viviente. Los romanos no querían lealtad ni garantías de seguridad en las fronteras. Querían borrar la identidad misma de los púnicos, arrancarles el alma. Expulsar a toda una metrópolis a un páramo polvoriento hacia una muerte segura por hambre. Los embajadores cayeron de rodillas. Golpeaban desesperadamente sus cabezas contra las sandalias de los vencedores, desgarrándose la voz en gritos roncos sobre los juramentos rotos ante los dioses. Recordaban las décadas de pago puntual de tributos, los niños entregados, el arsenal cedido. Los cónsules callaban. Sus rostros parecían máscaras de granito inmóviles. Una orden es una orden. La máquina imperial no tiene conciencia, solo tiene instrucciones estrictas para la limpieza de territorios. La noticia de la cruel sentencia llegó a la capital más rápido que un viento de tormenta. Y entonces el miedo primitivo se hundió en el abismo. El terror pegajoso ante lo inevitable se evaporó sin dejar rastro. Su lugar fue ocupado instantáneamente por una rabia negra y devoradora de gente condenada. Las calles literalmente explotaron. La multitud enloqueció por el dolor de la traición y se lanzó a buscar culpables, a los que convencieron de desarmarse, a los que entregaron a los niños al enemigo. Los líderes políticos fueron brutalmente lapidados en los mismos escalones de mármol blanco del Senado. La ira de la masa devoró a los negociadores por completo. De los diplomáticos no quedaron ni los nombres. La ciudad se hundió durante varias horas en una revuelta ciega y caótica. Fue el momento de un quiebre psicológico absoluto. El punto de no retorno había sido cruzado. Cuando un hombre no tiene absolutamente nada que perder, se convierte en la criatura más peligrosa del planeta. En esa noche terrible, los cartagineses comprendieron una verdad despiadada. La sumisión no te salva del verdugo, solo hace que el proceso de eliminación sea más barato y cómodo para el agresor. Las pesadas hojas de las puertas de la ciudad empezaron a cerrarse una contra la otra con un chirrido espantoso. Se cerraron con un golpe sordo, cortando de raíz la conexión de la metrópolis con el resto del mundo. Ese estruendo metálico desgarró el silencio nocturno. Las puertas de Cartago, cerradas a cal y canto, se convirtieron en un símbolo monolítico de desesperación.
Esa misma desesperación que de la noche a la mañana convirtió a un pueblo desarmado en un arsenal de puro odio. Tras esas puertas cerradas, la desesperación se fundió instantáneamente en una forma física. Dentro de los muros, comenzó un trabajo que no tiene parangón en la historia antigua. Imaginen esta escena. Los hornos de fundición rugen sin parar. El calor quema los pulmones. El aire está impregnado de un humo acre y el olor ácido del sudor. Toda la metrópolis, que cuenta con cerca de 500.000 de personas, muta. Se convierte en una gigantesca fábrica militar. Las plazas comerciales están cubiertas de carbón. En los hermosos patios interiores arden las forjas de los herreros. Esto ya no es una ciudad. Es un mecanismo de supervivencia único, vivo y que respira. El mando lo toma Asdrúbal. Ayer mismo era un paria político, un criminal arrojado a una celda de condenados a muerte para complacer a los embajadores romanos. Hoy, la multitud enfurecida derriba las pesadas puertas de la prisión. Asdrúbal sale a la luz y se convierte en un dictador absoluto. Actúa con una eficacia despiadada. Nada de diplomacia ni discusiones vacías, solo cuotas de producción severas y una disciplina ciega. Pero ¿de dónde sacar la materia prima? El enemigo se llevó todo el acero. La solución choca por su pragmatismo. Los sacerdotes arrancan el revestimiento precioso de las estatuas de los dioses. Reliquias sagradas que durante siglos custodiaron la paz de los ciudadanos vuelan sin piedad hacia las llamas rugientes. Oro, plata, bronce ritual, todo se funde y se convierte en pesadas puntas para lanzas baratas. ¿Hay mayor sacrilegio que destruir a tus propios dioses? Pero cuando los cielos son impotentes para proteger a tus hijos, solo queda rezar al hierro forjado. 3 semanas después del fatídico ultimátum, surge una nueva amenaza, un déficit catastrófico de combustible. El bloqueo marítimo cortó las rutas de suministro y los bosques alrededor de la metrópolis hace tiempo que no existen. No hay madera. Y entonces la gente empieza a destruir metódicamente sus propias viviendas. Las pesadas vigas de roble de las villas lujosas son arrancadas de raíz. Los techos se derrumban dentro de las ricas habitaciones. La madera seca va directo a la caldera de los hornos. La ciudad se devora literalmente a sí misma, quema su pasado para forjar la armadura del futuro. ¿Podrían ustedes destruir con sus propias manos su hogar natal solo para matar a quien vino a arrebatárselo? La producción alcanza proporciones impensables. Día y noche resuena el estruendo ensordecedor de los martillos. Golpe, pausa, golpe. El ritmo de esta fiebre industrial es capaz de enloquecer a cualquiera. Según los registros de la época, cada día salen de los talleres polvorientos 140 escudos finalizados, 300 espadones pesados, 500 lanzas largas, 1000 dardos de penetración. No es simple estadística, es la obsesión maníaca de un pueblo condenado. Los maestros artesanos duermen directamente sobre el suelo de piedra caliente, trabajan hasta que les brotan callos sangrantes, se desmayan por el agotamiento total, pero la línea de producción no se detiene ni un segundo. Sin embargo, al final del segundo mes de movilización, ocurre un fallo crítico. El engranaje se detiene. Un nuevo riesgo amenaza con derrumbar toda la línea de defensa. Las máquinas de asedio están listas. Los armazones de madera de cientos de nuevas catapultas apuntan amenazantes al cielo, pero son absolutamente inútiles. No son más que madera muerta. Para un disparo potente se requieren cuerdas de torsión elásticas. Se necesita una tensión ultra resistente. Las reservas de tendones de buey se agotaron hace tiempo. No hay sogas de cáñamo en absoluto. Los ingenieros entran en pánico. Sin artillería pesada, las murallas caerán el primer día del asalto. En ese momento ocurre un evento que rompe cualquier idea sobre los límites del sacrificio humano. Sumérjanse en esta escena. Conviértanse por un segundo en una mujer cartaginesa. Están sentadas en un sucio escalón de piedra. Sus manos tiemblan levemente por el hambre. En la palma aprietan con fuerza un cuchillo de bronce desafilado. Recogen su cabello espeso y oscuro en una trenza apretada. Un movimiento brusco. El metal corta los mechones con un crujido desagradable. Entregan voluntariamente su orgullo, su identidad. ¿Para qué? Para tensar con fuerza el resorte letal de una balista. Decenas de miles de mujeres hacen lo mismo.
Aristócratas vestidas con sedas manchadas y esclavas en harapos se funden en una misma fila interminable. Arrojan su cabello en silencio a enormes cestas de mimbre. Esta montaña de cabello humano se convierte en la principal ventaja táctica, la anulación total de la individualidad en pos de la supervivencia de la nación. La codicia de los vencedores siempre es ciega. Los cónsules romanos no tenían prisa por atacar. Estaban absolutamente seguros de que el pánico haría el trabajo sucio por ellos. Fue su error histórico fatal. Le dieron al enemigo el recurso más preciado, el tiempo. En cuestión de semanas, la víctima inerme desarrolló colmillos de acero. Los exploradores de la República solo escuchaban un estruendo confuso tras las barreras de piedra. Esperaban encontrar a una multitud quebrada y suplicante. Llevaban sogas largas para los prisioneros sumisos. El imperio vino a castigar a un esclavo sin derechos, pero despertó al demonio ciego de la guerra total. Las legiones, con sus armaduras brillando de forma deslumbrante, avanzan con arrogancia. No sospechan que su soberbia campaña relámpago ya está condenada. El impecable mecanismo militar de Roma se lanza de lleno contra los muros ciclópeos. Estos muros ciclópeos inspiraban un terror sagrado. 30 kilómetros de piedra sólida e impenetrable. En algunos puntos, el grosor de la mampostería alcanzaba los 10 metros. No es solo una fortificación, es un monolito arquitectónico diseñado para burlarse de la artillería enemiga. Los legionarios romanos, acostumbrados a quebrar capitales ajenas en un par de semanas, miraban aquella mole con una sonrisa de suficiencia. Se acercaron a las fortificaciones como amos arrogantes a las puertas de su propio establo. Esperaban que, al solo sonido de las trompetas de guerra, los púnicos cayeran de rodillas. La soberbia siempre ciega. Se desató el asalto. Las pesadas torres de asedio avanzaron chirriando hacia las almenas. Y entonces los cielos se abrieron. Las catapultas, tensadas con cabello de mujer, golpearon con una fuerza monstruosa. Una lluvia incesante de dardos de acero y bloques de piedra cayó sobre las filas brillantes de los atacantes. La infantería invulnerable de la superpotencia se ahogó por primera vez en sus propios gritos. Desde arriba, sobre las escalas de asalto, se derramó aceite hirviente. Se filtraba por las junturas de las armaduras, quemando la piel sin dejar ninguna oportunidad de salvación. El precio que pagaron las legiones por cada paso resultó exorbitante. La perfecta guerra relámpago imperial se asfixió en un humo sofocante en las primeras horas. ¿Podrían haber conservado la cordura enviando a miles y miles de sus soldados a una muerte segura por las ambiciones políticas de un senado distante? Los cónsules romanos lo hicieron. Los meses se convirtieron en un estancamiento sangriento y agotador. El año 149 a.C. dio paso, casi sin notarse, al 148. El plan de una purga rápida y elegante se convirtió en una catástrofe militar a gran escala. La maquinaria indestructible de la República se quedó atascada para siempre en las arenas africanas. Pónganse por un segundo en el lugar de un legionario raso. Su casco de bronce arde bajo el sol abrasador. El aire está impregnado de un olor penetrante a descomposición. El enorme campamento de asedio se convirtió en una cloaca infecta. La disentería aniquila centurias con más eficacia que las flechas púnicas. Los informes que vuelan al Capitolio están llenos de estadísticas aterradoras. El engranaje de la muerte recicla metódicamente cientos de unidades de fuerza viva a la semana. La Gran Roma pierde a sus mejores hijos en asaltos absurdos, interminables y estériles. Los generales romanos compraban sus prestigiosos cargos con oro, pero bajo los muros inexpugnables de Cartago, el pago tuvo que hacerse exclusivamente con carne humana. Los cartagineses sitiados no se limitaron a una defensa pasiva y estática. Era su tierra. Por las noches, realizaban incursiones audaces y suicidas. Las sombras se deslizaban en silencio por pasadizos secretos. Quemaban hasta los cimientos las pesadas máquinas de asedio del enemigo. Degollaban sin ruido a los centinelas dormidos en la oscuridad total. El miedo pánico se instaló firmemente en las tiendas de los vencedores. El mando de la metrópoli perdió definitivamente el control de la situación. Los legados de alto rango se sucedían uno tras otro, pero nadie podía romper esa jaula de piedra. La disciplina en las legiones se derrumbó rápidamente.
Los soldados cansados y enfurecidos empezaron a merodear y saquear las aldeas cercanas, olvidando el código militar. El ejército de élite se convertía ante sus ojos en una turba ingobernable. ¿Podían los invasores saciados vencer a un pueblo que no tiene absolutamente nada que perder? La respuesta estaba escrita con sangre en la arena. No. El conflicto geopolítico entró en un callejón sin salida agónico. Esta humillación era físicamente insoportable para el Capitolio. Una superpotencia acostumbrada a dictar su voluntad a continentes enteros patinaba vergonzosamente bajo los muros de una ciudad a la que ella misma había despojado de su arsenal. Los políticos en Roma se rasgaban las vestiduras. La multitud de los foros exigía espectáculos, ejecuciones y victorias inmediatas. Si Cartago resistía, otras provincias sometidas seguramente levantarían la cabeza. El mito de la invencibilidad de las legiones de acero se caía a pedazos. En este momento, la crisis alcanza su límite. Se necesitaba un paso radical, un corte quirúrgico, cruel e implacable, para salvar una campaña que se pudría. Y ese cirujano apareció. Mientras los viejos comandantes bajaban la mirada ante la deshonra imborrable, un hombre ganaba peso implacablemente entre los oficiales del Estado Mayor. No era propenso a la histeria. Miraba el caos sangriento bajo los muros inexpugnables con la mirada fría y calculadora de un ingeniero de la muerte. No creía en la suerte ciega de los ataques frontales. Despreciaba la desorganización. Creía exclusivamente en la lógica de hierro, el terror metódico y el orden despiadado. La ciudad, embriagada por sus éxitos locales, aún no sospechaba que un verdadero depredador se le había acercado por completo. El nombre de este depredador es Publio Cornelio Escipión Emiliano. Mientras en los pasillos del Senado de Roma buscaban histéricamente culpables por el prolongado fiasco africano, este aristócrata de 38 años analizaba fríamente los errores de sus predecesores. Para la primavera del año 147 a.C., recibe el mando supremo. Escipión llega al pestilente campamento de asedio no como el salvador esperado. Llega como un cirujano implacable para su propio ejército. Lo primero que ve el nuevo comandante en jefe no es la élite de la superpotencia. Es una turba degradada de mercaderes, saqueadores y prostitutas que convirtió el campamento militar en un ruidoso bazar de Oriente. La disciplina se pudrió en vida. La reacción de Escipión fue fulminante, calculadora y gélida. Nada de discursos apasionados sobre el honor de los grandes antepasados. Nada de súplicas. Se puso en marcha la ciega maquinaria de la justicia militar de campaña. Los tribunales emitían sentencias de muerte con una celeridad burocrática aterradora. Decenas de legionarios, sorprendidos saqueando o en la más mínima desobediencia, fueron sometidos a la pena capital. Ejecuciones ejemplares, azotes despiadados, la liquidación total de todo el comercio ilegal alrededor del campamento en exactamente 48 horas. ¿Qué es más aterrador para un soldado raso? ¿Un bárbaro enloquecido de rabia con un hacha pesada? ¿O un frío burócrata romano que te ve exclusivamente como una herramienta defectuosa? Los imperios no ganan guerras con emociones. Las ganan con lógica desalmada. En pocos días de terror brutal, Escipión extirpó la podredumbre de sus legiones con hierro candente. La apisonadora de acero recuperó su solidez monolítica. Solo después de esto, el depredador dirigió su mirada hacia la presa. Escipión entendía lo que otros generales se negaban a ver. Asaltar esos malditos muros de 30 kilómetros significaba seguir alimentando inútilmente las arenas de África con carne romana. Cartago era absolutamente invulnerable por tierra. Sus pulmones respiraban con ansia el viento salado del mar. Mientras el enorme puerto comercial recibiera barcos de contrabando con suministros, la ciudad podría resistir durante años. Por lo tanto, había que cortar la vía de oxígeno, cancelar los asaltos frontales e iniciar el estrangulamiento industrial de todo un pueblo. Lo que el comandante en jefe ordenó hacer sumió en un choque primitivo tanto a los suyos como a los ajenos. Decidió anular el mar mismo. Su plan de ingeniería, genial y monstruoso, consistía en construir un dique de piedra colosal cruzando la entrada del puerto principal. El rompeolas artificial debía encerrar por completo a la flota cartaginesa y cortar la única vía de suministro. Decenas de miles de legionarios soltaron sus escudos y tomaron picos pesados. Comenzó una construcción agotadora las 24 horas del día.
El agua salada corroía la piel de los constructores, los bloques inamovibles rompían huesos, pero el ciempiés humano continuaba arrojando metódicamente roca al golfo. El aire se llenó del crujido seco de la piedra al quebrarse y de los golpes sordos de la roca contra el agua. Al principio, los defensores de la ciudad se paraban en los muros y se reían abiertamente de esa idea loca. ¿Rellenar el mar? La profundidad era enorme y las corrientes submarinas increíblemente traicioneras. Toneladas de roca simplemente desaparecían en el abismo oscuro. Pasaban semanas de trabajo forzado, y el agua tragaba con avidez el material de construcción sin dejar ni una sola huella en la superficie. Parecía que la naturaleza misma se rebelaba contra el insolente cálculo imperial. La ingeniería fallaba. En el campamento de los sitiadores empezaron a correr rumores sombríos. ¿Acaso el mar protegería a los púnicos? Pero Escipión permanecía en la orilla como una estatua de piedra. Un latigazo. Otros 1000 esclavos con pesados sacos de grava marchan directo al agua helada. Aumentó el ritmo de forma maníaca. El ancho del terraplén en la base alcanzó dimensiones ciclópeas. Y de repente, una mañana fría, apareció en la superficie de la bahía el lomo grisáceo y rugoso de un arrecife artificial. El mar se rindió. El nudo de piedra empezó a apretarse rápidamente en el cuello de la metrópolis condenada. Las risas en las murallas cesaron de golpe. Fueron reemplazadas por un silencio denso y viscoso de terror absoluto. Imaginen esta tortura. Están parados en una torre alta, y cada día ven cómo una línea de piedra gris avanza implacable por la bahía, cortándoles para siempre la salvación, centímetro a centímetro. Esto ya no es una guerra, es un proceso matemáticamente calculado para convertir una ciudad floreciente en la fosa común más grande del mundo. Roma construía puentes magníficos para unir civilizaciones, pero este proyecto fue creado exclusivamente para asfixiar a una nación entera en un aislamiento absoluto. Cuando la última roca gigante se asentó en su lugar con un golpe sordo, sellando la bocana del puerto, Cartago quedó en un vacío absoluto. La trampa se cerró. Los almacenes de alimentos empezaron a vaciarse rápidamente. Por las calles estrechas y nocturnas, empezó a deslizarse el espectro invisible pero tangible del hambre. Ni un solo grano de trigo volvería a entrar tras esos muros. Sin embargo, una bestia acorralada es capaz de saltos imposibles en la oscuridad. Mientras los legionarios celebraban la finalización de su gran obra, en los muelles internos de Cartago, ocultos a las miradas ajenas, ya nacía un secreto nuevo y desesperado. Un secreto con un fuerte olor a resina de pino, hierro al rojo vivo, y una esperanza espectral. Esta esperanza espectral vivía en lo profundo de la tierra. Respiraba entrecortadamente en la oscuridad absoluta del puerto interior. Las legiones romanas al otro lado de la bahía ya celebraban la victoria final. Estaban firmemente convencidos de su superioridad. El enemigo está bien encerrado. El enemigo muere lentamente de hambre. El imperio saboreaba una presa fácil y sin sangre. Pero estaban catastróficamente equivocados. Dentro de la ciudad aislada ocurría lo imposible. Una multitud sorda y exhausta realizaba un verdadero milagro. La gente desafió a la muerte misma. Estaban construyendo una flotilla secreta. Golpe. Pausa. Golpe. Pero ahora este ritmo industrial era completamente silencioso. Los herreros envolvían sus pesadas herramientas con harapos. Ni un solo sonido de más debía cruzar el muro de piedra. El trabajo avanzaba en total aislamiento. ¿Cómo construir barcos de guerra de la nada? ¿Cómo crear una flota con escombros? Los púnicos desmantelaban los restos de sus propias viviendas. Sacaban clavos oxidados de muebles viejos. Fundían los últimos trozos de utensilios domésticos. Estaban construyendo un arca para una civilización sentenciada. Sumérjanse en esta densa oscuridad. Conviértanse por un minuto en un carpintero cartaginés anónimo. Su estómago vacío se retuerce con un calambre doloroso. El aire en los muelles es increíblemente viciado. Sus dedos están despellejados y sangrientos desde hace tiempo. Atan a ciegas nudos marineros en la oscuridad total. Inhalan el olor pesado de la madera mojada, la resina caliente y el sudor humano. No están simplemente clavando tablas torcidas, están ensamblando el mecanismo de salvación nacional.
¿Tendrían ustedes la voluntad de mente para continuar esta tortura monótona, sabiendo que mañana podrían ser reducidos a polvo? Escipión Emiliano cerró herméticamente la antigua salida del puerto. Era un hecho físico inalterable. Una barrera de piedra monumental bloqueó el agua. Pero los cartagineses acorralados decidieron reescribir la geografía misma. Si la puerta vieja está tapiada, hay que abrir una nueva, directamente a través de la roca sólida. Miles de ciudadanos hambrientos bajaron a la franja costera. Hombres, mujeres, adolescentes. Empezaron a cavar, con las manos desnudas, con palas desgastadas, con fragmentos afilados de vajilla rota. Mordían la roca con frenesí. Cavaban un canal oculto hacia el mar abierto. Pasaron largas semanas de trabajo forzado, sin luz del día, sin descanso, solo agotadores turnos nocturnos bajo el ruido monótono del oleaje. Cientos de trabajadores débiles morían de agotamiento total en el fondo de esa zanja. Sus pulmones se llenaban de polvo de piedra. Los cuerpos eran retirados en silencio. La cadena de supervivencia no se detenía ni un segundo. Y entonces llegó el día que sacudió los cimientos de la soberbia romana. Verano del año 146 a.C. El aire se derretía por el calor insoportable. Los legionarios se aburrían perezosamente en sus puestos de control. Y de repente, la línea costera estalló. La tierra literalmente se abrió. De las densas nubes de polvo blanco aparecieron las proas afiladas de pesadas trirremes. 1, 5, 20, 50 barcos de guerra completamente armados salieron a la libertad con un estruendo ensordecedor. Tras ellos iban decenas de embarcaciones menores. Los espectros cobraron forma y resucitaron de la nada. Fue una parálisis absoluta. La superpotencia se quedó petrificada. ¿Cómo reacciona un depredador saciado cuando la víctima moribunda de repente le asesta un golpe seco? Se pierde. La flota romana estaba en la costa absolutamente indefensa. Las tripulaciones habían bajado a tierra. No había vigilancia. Las pesadas naves de la República se mecían en las olas como blancos de madera vacíos. La situación era cristalina. Bastaba con lanzar un puñado de antorchas encendidas, quemar ese bosque de mástiles indefensos hasta las cenizas. Destruir todo el bloqueo naval en una sola hora. Pero aquí ocurre algo aterrador. Un fallo fatal en la lógica humana. Los cartagineses salieron a mar abierto. Vieron el pánico patético del enemigo todopoderoso. Respiraron a pleno pulmón el viento salado de la libertad. Disfrutaron de su ventaja táctica y luego cometieron el mayor suicidio histórico. Viraron con orgullo y regresaron al puerto. Quisieron una batalla perfecta. Decidieron prepararse mejor y dar una pelea honesta y hermosa a la mañana siguiente. Un minuto de soberbia devoró al instante los últimos restos de sentido común. La estética de la guerra se impuso al instinto de supervivencia. La vanidad aniquila a las naciones más rápido que las balas de plomo. La demostración de las formas en lugar de un golpe despiadado por la espalda es un lujo imperdonable para quienes están al borde de su propia tumba. ¿Podrían haber apretado el gatillo de inmediato, sin pronunciar un discurso hermoso ante el enemigo derrotado? Los púnicos no pudieron. 3 días más tarde, el choque inicial pasó. Los legionarios montaron en cólera. Los romanos llenaron las cubiertas con una infantería furiosa y motivada. Comenzó una carnicería naval brutal. La escuadra fantasma luchó con una desesperación fantástica y ciega. Los barcos estallaban en astillas bajo los golpes de los espolones. Pero el momento precioso se había perdido para siempre. La máquina de guerra romana trituró aquel milagro de la ingeniería hasta convertirlo en despojos ensangrentados. Los restos de la flota cartaginesa flaquearon. Intentaron refugiarse en la seguridad de la dársena interior. Y entonces se reveló un error lógico que helaba la sangre. El canal artificial resultó ser demasiado angosto para una retirada masiva. Los barcos empezaron a chocar entre sí en medio del pánico. Se quedaban atascados sin remedio en el estrecho paso de piedra. Se formó un embotellamiento colosal de remos rotos y cascos perforados. Los romanos se acercaron por completo. Comenzó el fusilamiento metódico y a sangre fría de los marineros atrapados. La trampa mortal se cerró desde adentro. El grandioso avance de ingeniería se convirtió en una herida abierta. El paso al mar, creado a costa de sufrimientos inauditos, ahora atraía irresistiblemente al enemigo. A través de esa brecha artificial, Escipión vio claramente su triunfo final. Los defensores abandonaban sus posiciones costeras en pánico. La agonía del largo asedio entró en su fase terminal.
Las legiones de la República se preparaban para cruzar esa brecha de un salto. Por delante les esperaba un auténtico infierno primitivo, un laberinto estrecho, asfixiante y multinivel de calles cerradas. Este laberinto estrecho, sofocante y de múltiples niveles, se convirtió en la mayor pesadilla táctica para el ejército romano. En la primavera del año 146 a.C., las legiones irrumpieron en la ciudad baja a través de las fortificaciones portuarias abandonadas. Esperaban una capitulación rápida y triunfal, pero se equivocaron catastróficamente. Cartago no tenía intención de rendirse a merced de los vencedores. Los barrios residenciales presentaban una densidad de construcción increíble. Edificios de 6 pisos se cernían amenazantes sobre callejones oscuros y sinuosos. Desde cada ventana llovían piedras pesadas, fragmentos afilados de tejas y antorchas encendidas. La vanguardia romana se asfixió al instante. Veteranos con armaduras de acero quedaron atrapados en profundos pozos de piedra, donde su impecable formación militar no servía de nada. Desde arriba, se desplomó sobre ellos la ira ciega y continua de todo un pueblo. Cada paso avanzado le costaba a la superpotencia pérdidas monstruosas. Es entonces cuando Escipión toma una decisión sin precedentes y aterradora. Si las calles se han convertido en trampas mortales, entonces no habrá más calles. El comandante en jefe da la orden cruel de abrirse paso directamente a través de los edificios residenciales. Comienza una guerra urbana claustrofóbica e inhumana. La maquinaria de la limpieza metódica se puso a plena potencia. Los legionarios ya no marchaban en bellas formaciones al son de fanfarrias, se transformaron en un mecanismo desalmado para demoler una civilización ajena. Sumérjase en este caos absoluto. Conviértase por un minuto en un infante romano de primera línea. Su pesado escudo está cubierto de un espeso polvo gris. Se asfixia con el humo acre del cedro ardiendo. Un golpe de un ariete masivo. Un crujido sordo. La pared de un dormitorio ajeno se derrumba hacia dentro con un estruendo ensordecedor. Usted irrumpe en la oscuridad, donde se agitan sombras invisibles. Un tajo de espada. Otro más. Nada de la antigua nobleza, nada de refinado honor militar. Solo la eliminación mecánica y rutinaria de obstáculos vivos en la estrechez de un edificio de apartamentos. ¿Podría usted conservar restos de humanidad mientras borra metódicamente del mapa piso tras piso en nombre de la abstracta seguridad estatal de su imperio? 6 días interminables, 144 horas de un infierno industrial ininterrumpido. Escipión dividió sus colosales fuerzas en 3 turnos. Los legionarios se relevaban según un cronograma para matar con fuerzas renovadas. Fue la máxima expresión del cinismo imperial. La burocratización de la muerte alcanzó su pico absoluto. Mientras unos soldados dormían en un silencio relativo, otros derribaban monótonamente los techos. Las casas ardían por todos lados. Los defensores se aferraban desesperadamente a los tejados que se desmoronaban. Las vigas de madera se consumían. Cientos de personas emprendían su último vuelo hacia el pavimento ardiente. Los romanos no contaban el número de víctimas, solo contaban los metros cuadrados despejados del espacio conquistado. Escuadrones especiales de ingenieros operaban con enormes ganchos de hierro. Arrastraban sin piedad los cuerpos mutilados fuera del camino hacia trincheras profundas, para no estorbar el avance de la pesada maquinaria de asedio. La vida humana se convirtió simplemente en escombro molesto en el camino de la Gran República. La seguridad nacional es siempre la excusa perfecta para apagar la conciencia para siempre. El horror de esta operación sin precedentes radicaba precisamente en su cálculo frío. Nada de saqueos caóticos de maleantes. Nada de emociones o impulsos accidentales. Solo la eliminación estricta y reglamentada de una metrópolis rebelde, según un horario aprobado. El aire se volvió tan denso por la ceniza que la luz del día desapareció por completo. Cartago ardía viva en un crepúsculo artificial y amarillento. Hacia la mañana del 4.º día de carnicería continua, el viento cambió de dirección repentinamente. Las llamas se propagaron instantáneamente a los sectores ya despejados por los romanos. Los destacamentos de vanguardia de los invasores quedaron totalmente aislados en los estrechos pasajes por su propio fuego. Un pánico colosal acechaba. El plan perfecto sufrió un fallo grave. La amenaza de morir quemados en la trampa que ellos mismos tendieron se volvió absolutamente real. Pero la disciplina brutal se impuso de nuevo.
Los comandantes ordenaron fríamente demoler otro enorme bloque residencial, simplemente para crear una amplia franja cortafuegos. Un distrito inmenso de arquitectura antigua dejó de existir exclusivamente para salvar a las centurias atrapadas. ¿Quién es el verdadero bárbaro en esta historia? ¿Los habitantes acorralados que defienden desesperadamente sus lugares sagrados, o los oficiales ilustrados de Italia que convirtieron el exterminio masivo en un cronograma de producción aburrido y pausado? Roma construía carreteras magníficas para llevar la ley, pero en estas calles africanas no había ley. Solo había un proceso ciego y ensordecedor de borrar la realidad. Al término del 6º día de este trabajo impensable, la ciudad baja dejó de existir definitivamente. Plazas bulliciosas, villas lujosas, barrios artesanales vibrantes, todo se convirtió en un desierto gigante, humeante y absolutamente plano de piedra ennegrecida y ceniza. Las legiones abrieron su terrible camino hasta el corazón mismo del gigante caído. El enorme y fatigado ejército de los vencedores se detuvo para recuperar el aliento ante el último baluarte. Ante ellos, un camino de piedra intacto subía empinado hacia la colina sagrada de Birsa. Allí, tras los macizos muros monolíticos del antiguo templo, se habían encerrado los últimos ciudadanos supervivientes. Y allí mismo se ocultaba el hombre que apenas ayer juraba morir antes que entregar su patria al desgarro del enemigo. Este hombre, que ayer mismo juraba a viva voz convertir cada piedra en un altar de resistencia, ahora se escondía en la mismísima cima, la colina sagrada de Birsa, la última isla de vida en un océano muerto y humeante sin fin. Al final de la primavera del año 146 a.C., aquí se reunieron los restos de un pueblo antaño orgulloso. 50.000 refugiados exhaustos y aterrorizados hasta la muerte se apretujaban unos contra otros tras los macizos muros de piedra del templo de Esmun. El aire a esta altura era insoportablemente denso por el polvo de construcción y el olor amargo a carne quemada. Las legiones de élite cerraban su cerco de acero de forma lenta, pero absolutamente inevitable. Sienta el peso de este ascenso final. Conviértase por un minuto en un centurión romano. Sus sandalias claveteadas resbalan sobre el mármol blanco y liso de los escalones, empapado de una sangre ajena y pegajosa. Usted respira con dificultad. Mira hacia arriba, donde contra el fondo de un cielo artificialmente negro se alza el techo dorado de la ciudadela. Hace tiempo que no siente rabia, no siente odio hacia el enemigo acorralado, solo un cansancio sordo y palpitante. La superpotencia simplemente está terminando su increíblemente larga jornada laboral. El proceso de eliminación de una civilización antigua pasa suavemente a una fase administrativa rutinaria y final. La multitud extenuada de defensores no aguantó más. El terror primitivo de una muerte inminente quebró definitivamente la voluntad de los civiles. Los viejos sacerdotes salieron al encuentro de los vencedores, suplicando un único don: el derecho a seguir siendo esclavos sin derechos, pero conservando el pulso. Escipión Emiliano, actuando con el pragmatismo frío de un típico contador romano, les concedió esa vida. 50.000 personas fueron clasificadas de inmediato. Fueron encadenadas en silencio con pesados grilletes y enviadas a los mercados de esclavos. La maquinaria burocrática funcionó a la perfección. Nada de asesinatos caóticos en las plazas, solo un beneficio financiero puro y matemáticamente calculado. Sin embargo, dentro del santuario quedó un puñado de condenados, 900 personas. Eran desertores romanos para quienes desde el principio no había vuelta atrás. Para ellos, cualquier forma de capitulación significaba una muerte agónica en una cruz de madera. Junto a ellos se ocultaba el comandante supremo Asdrúbal con su familia. Eran precisamente aquellas personas que ya no tenían absolutamente nada que perder. Y cuando los pesados arietes comenzaron a destrozar metódicamente las puertas principales del templo, estos condenados tomaron una última decisión, aterradora en su esencia. Cerraron todas las puertas por dentro, y ellos mismos prendieron fuego a su templo principal. Las llamas rugientes se alzaron instantáneamente hasta los cielos. El fuego comenzó a devorar ávidamente las antiguas vigas de cedro. Y es precisamente aquí, al borde mismo del abismo, donde ocurre un fallo absolutamente imprevisto: la caída repentina de todas las máscaras. Se quiebra aquel que, por definición, debía ser el símbolo de granito de la firmeza.
el general Asdrúbal. El hombre que durante largos meses envió sin piedad a miles de sus conciudadanos a una muerte segura, al verse cara a cara con las llamas reales que le quemaban la piel, pierde repentinamente el juicio por un miedo animal. ¿Cuánto vale el juramento patriótico y pomposo de un político cuando el fuego empieza a lamer sus propias y costosas sandalias? Como muestra la historia, no vale ni un puñado de ceniza fría. A espaldas de sus camaradas combatientes, el líder supremo toma una rama de olivo de paz. Se desliza cobardemente por un pasaje lateral densamente cubierto de humo. Corre rápidamente hacia abajo, tropezando con los cuerpos de soldados que murieron exclusivamente por su ambición desmedida. Y entonces cae de rodillas directamente en el lodo ante la litera de Escipión. Besa humillado las sandalias polvorientas del general, suplicando histéricamente por su propia vida. El comandante romano sonríe con desprecio, no mata al traidor, da a los legionarios una orden mucho más cruel: arrastrar a Asdrúbal al lugar más visible para que los últimos defensores del templo en llamas se deleiten con este espectáculo patético. Fue el triunfo absoluto de la arrogancia imperial. Mostrar al enemigo la miserable y ruin descomposición moral de su líder es un golpe más terrible que cualquier espada. ¿Está usted dispuesto a morir por un estado cuyo líder ya lo ha vendido por un trago de agua? La respuesta a esta traición monstruosa fue el acorde más desgarrador de toda la campaña militar. Al techo del Esmún en llamas sale lentamente una mujer, la esposa de Asdrúbal. Sujeta con fuerza las manos de sus 2 hijos pequeños. Su rostro está cubierto por una espesa capa de hollín negro. Intente mirar este mundo que se derrumba a través de sus ojos. El calor insoportable funde las joyas de su cuello. Y allá abajo, en la sombra absolutamente segura de las tiendas romanas, se encoge cobardemente su propio marido, aquel que todavía por la mañana juraba ser su escudo protector. Ella no llora. Ni una sola lágrima. Su voz firme supera fácilmente el rugido estruendoso del fuego. Los historiadores antiguos conservaron cuidadosamente sus palabras que hielan la sangre. A ti, romano, los dioses no te enviarán ningún castigo. Tú simplemente usas con frialdad el cruel derecho de la guerra. Pero este cobarde miserable, aquel que traicionó a su gran patria, a sus dioses, a su esposa y a sus hijos, que sea maldito para siempre. Tras estas palabras se vuelve lentamente hacia sus hijos. El gesto de misericordia materna en este lugar maldito adquiere su forma más oscura. Realiza un último ritual fatal, asegurándose de que los niños nunca caigan en manos de los tratantes de esclavos romanos. Y entonces, esta reina de un mundo colapsado, con una grandeza gélida, da un paso consciente hacia las rugientes llamas del infierno junto con los últimos guerreros de Cartago. El macizo techo del antiguo templo se desploma hacia adentro con un estruendo ensordecedor. Una columna gigante de chispas se eleva sobre las ruinas. En ese breve segundo, la civilización que gobernó los mares sin discusión durante 700 años deja de existir definitivamente. Solo queda un silencio sepulcral, ceniza gris en el viento frío. Y el joven comandante romano, petrificado ante este inmenso páramo de ceniza con la comprensión repentina y profética de la catástrofe que se avecina. Silencio sepulcral. El polvo gris se mete en los pliegues de la capa del comandante. El joven jefe romano se quedó paralizado ante este inmenso campo de ruinas. El viento, con un zumbido monótono, arrastraba la ceniza sobre las piedras ennegrecidas que se enfriaban. Escipión Emiliano, el arquitecto del mayor acto de terrorismo de Estado de la antigüedad, contemplaba la obra de sus manos. Ante él no yacía simplemente una capital enemiga destruida. Se abría un agujero negro y sin fondo en el tejido mismo de la historia humana. 700 años de desarrollo continuo, 7 siglos de increíbles expediciones marítimas, redes financieras complejísimas y arquitectura monumental. Todo eso se evaporó. Se convirtió en un páramo fétido y humeante en exactamente 144 horas de carnicería ininterrumpida. El Senado había enviado instrucciones sumamente claras y quirúrgicamente precisas. Los vencedores no necesitaban nuevos edificios espaciosos ni puertos convenientes de aguas profundas. Necesitaban solo un vacío absoluto y estéril. Comenzó la etapa final del borrado burocrático y metódico de toda una nación. La cadena de destrucción no se detuvo, simplemente cambió de perfil.
Los legionarios dejaron a un lado sus espadas melladas y ensangrentadas y tomaron en sus manos callosas pesados picos y mazos de hierro. Lo que por algún milagro había sobrevivido a la tormenta de fuego, ahora era demolido sin piedad a mano, piedra por piedra, columna por columna. La gran metrópolis fue nivelada con el suelo con una pedantería que helaba el alma. Los sacerdotes romanos trazaron un profundo surco con arado directamente sobre las antiguas plazas comerciales centrales, entregando para siempre esta tierra reseca a una maldición ritual. Nadie nunca más tendría derecho a construir viviendas aquí ni a sembrar trigo. El mito de que los romanos cubrieron generosamente las ruinas con sal aparecería mucho después, pero transmite a la perfección la esencia misma del pensamiento imperial. La sal mata la fertilidad para siempre. Querían quemar hasta la memoria genética de este lugar. Una victoria absoluta que se convirtió en veneno mortal para Roma. Y es aquí, al borde mismo del abismo histórico, donde ocurre una escena paradójica e inconcebible. Junto a Escipión estaba su mentor cercano, el historiador griego Polibio. Se volvió hacia el comandante en jefe y vio algo que para una persona normal era imposible de creer. El cirujano de hierro de la República. El hombre que, sin pestañear, envió fríamente al olvido a cientos de miles de personas. Este pragmático militar despiadado estaba allí, llorando en silencio. Por su rostro, cubierto de polvo y hollín, corrían lágrimas reales, pero no sentía ni una pizca de lástima por los cartagineses quemados. El imperio, por principio, es incapaz de sentir compasión por la víctima derrotada. Escipión lloraba por un terror viscoso que le encogía las entrañas, al haber vislumbrado de repente el futuro de su propia patria. Pronunció en voz alta versos de la antigua epopeya de Homero. Llegará un día en que la sagrada Troya perezca. Polibio preguntó en voz baja qué significaban esas extrañas palabras en el momento del mayor triunfo. Escipión miró más allá del horizonte muerto y respondió con una claridad extrema y aterradora. Ahora tú y yo contemplamos la merecida caída de una potencia poderosa. Pero pienso en mi Roma natal. Tarde o temprano, exactamente la misma suerte nos alcanzará a nosotros. No fue una debilidad momentánea ni un colapso nervioso. Fue la comprensión fría y profética de la principal e inmutable ley geopolítica. La guerra total puso en marcha un mecanismo irreversible de autodestrucción del vencedor. Un estado privado para siempre de un enemigo de igual fuerza está condenado a un suicidio agónico. La destrucción de Cartago en el año 146 a.C. se convirtió en una colosal trampa mental. La hegemonía total le jugó a los vencedores la broma más pesada de la historia. Mientras en la orilla opuesta del Mediterráneo existía un competidor fuerte y letal, las élites políticas romanas se veían obligadas a mantenerse unidas. La amenaza externa encadenó sus ambiciones durante décadas con el aro de hierro de una disciplina estricta. El miedo obligaba al Senado a buscar regularmente compromisos con su propio pueblo. Pero en cuanto ese miedo primitivo desapareció en las llamas rugientes de la colina de Birsa, el aro de hierro estalló con un crujido ensordecedor. Reflexionen sobre esta siniestra paradoja histórica. La eliminación total de la amenaza existencial no trajo la esperada edad de oro, simplemente abrió de par en par las puertas al infierno absoluto de las guerras civiles. La codicia de los políticos perdió todo límite. Riquezas increíbles e impensables, que fluyeron en un torrente continuo desde las saqueadas provincias africanas, se concentraron momentáneamente en manos de un grupo estrecho y privilegiado de patricios. Los campesinos, aquellos mismos legionarios rasos que durante largos años derribaron muros ajenos con sus manos callosas, regresaron a Italia y descubrieron con horror que sus propias parcelas ancestrales habían sido compradas por una miseria o arrebatadas descaradamente por los oligarcas. Los grandes triunfadores se convirtieron en mendigos vagabundos y resentidos en las calles de su propia capital. La ausencia de un factor externo de contención liberó una energía destructiva de una potencia inaudita directamente dentro de la propia sociedad romana. En apenas unas pocas décadas, las calles empedradas de la ciudad eterna se inundarían hasta los tobillos con la sangre caliente de sus propios ciudadanos. Comenzarían represiones políticas masivas y despiadadas. Los reformadores serían brutalmente apaleados hasta la muerte en las mismas escalinatas del Capitolio por intentar restaurar la justicia social.
Las legiones curtidas en batalla dejarían de marchar contra enemigos externos y girarían fríamente sus lanzas contra sus compatriotas. En la arena política aparecerían dictadores cínicos que borrarían las antiguas instituciones republicanas con la misma metodología ciega con la que Escipión borraba los barrios residenciales de Cartago. La locura de la impunidad absoluta devoraría inevitablemente la esencia misma de la república desde adentro. Roma construía acueductos grandiosos para llevar agua, y Cartago construía barcos enormes para llevar comercio. Pero tanto lo uno como lo otro resultó impotente ante la paranoia ciega del imperio. La verdadera y profunda tragedia del año 146 a.C. no radica solo en la muerte física de una civilización concreta. Radica en el hecho terrible e irrefutable de que sobre el cenizal de todo un pueblo es imposible construir la propia seguridad. Cualquiera que presione fríamente el botón de la destrucción total pone en marcha inevitablemente un temporizador oculto en los cimientos de su propia casa. Solo queda el silencio sepulcral de las ruinas colosales. Un viento frío que juega indiferente con las cenizas de dioses olvidados hace mucho tiempo. Y el regusto amargo y acre de un triunfo absoluto que fue el comienzo del increíblemente largo final de la Gran Roma. Y ahora, de pie al borde de esta enorme tumba histórica, donde alguna vez latió con fuerza el corazón del Señor de los Mares, responda a una pregunta. ¿Es capaz el poder absoluto y sin límites de traer la paz eterna a una nación? ¿O es solo una hermosa ilusión que encubre el primer paso hacia el abismo de un suicidio inevitable?